Dios le bendiga de manera especial en esta mañana. ¡Wow! Me siento liberado. Ese es uno de los beneficios de estar aquí al frente. En esta mañana, cuando le llevaba la notita de las citas bíblicas que iban a proyectar, me preguntaron cuál era el tema de esta mañana. La realidad es que todavía no lo tenía. No tenía título. Y ahora sí. Se titula Dos respuestas, dos resultados. Y en esta mañana este mensaje va a ser como si fuera un drama en dos actos, donde va a tener su escenario, donde se va a establecer la situación, la respuesta del protagonista, la respuesta de Dios y el resultado. Así que le voy a invitar que me acompañen a leer la porción bíblica que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versos del 1 al 6. Números 21, versos del 1 al 6. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Padre Santo, Señor, háblanos en esta mañana. Comienza por mí, Señor. Padre, tú has estado hablando desde el principio, Señor, en el devocional, en la oración, y sabemos que tú tienes mensaje para nosotros, Señor. Padre amado, te pedimos que tú prepares nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir ese mensaje no solamente en nuestra mente, sino en nuestra alma, en nuestro corazón, y que podamos hacer la vida en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y el mensaje de esta mañana es tanto una exhortación como un reto para nosotros como pueblo de Dios. Así que ahora vamos a establecer el escenario. Horma fue el lugar donde años atrás el pueblo de Israel había tenido una derrota aplastante. Porque ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que enviara a los 12 espías a reconocer la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que llegaron, y de los 12, 10 dieron un reporte negativo y solamente Josué y Caleb hablaron positivamente? Pero el pueblo escuchó a los 10 que habían dado la noticia negativa, y lo que hicieron fue que se quejaron. Y lo que dijeron fue: ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Entonces Dios dijo: sí, eso es lo que tú dices. Pues nadie de esta generación va a entrar más que sus hijos y Josué y Caleb. Y entonces, después que él decretó eso, ellos entonces dijeron: no, hemos pecado, ahora queremos entrar. Y trataron de entrar a la fuerza en desobediencia a Dios, y lo que hicieron fue que recibieron una derrota aplastante.
Ahora, muchos años después, Dios les ha traído de vuelta al mismo lugar. Pero en esta ocasión les ha dado una gran victoria sobre el rey Arad. De manera que estaban pompeados, estaban animados y estaban listos para meter mano y tomar posesión de la tierra. Pero ¿qué sucede? Después de esa gran victoria, un obstáculo. Nada menos que el rey de Edom les negó paso. No les permitió entrar, pasar por su tierra. Habían llegado ellos justo hasta la frontera de la tierra prometida, más cerca que la previa generación, y no pueden pasar. No, y la cosa es que tampoco le pueden meter mano a los edomitas, porque Dios había dicho en Deuteronomio 23:7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Porque Edom es descendiente de Saúl, los edomitas son descendientes de Saúl. Así que no podían guerrear contra ellos. Y no le quedó otro remedio que rodear la tierra de Edom. Así que ellos tuvieron que desviarse, tuvieron que viajar en dirección contraria por el monte de Or, camino del Mar Rojo, o sea, tenían que volver hacia el desierto, alejándose de Canaán. ¿Y qué le sucedió al pueblo? Se desanimó. Estaban cansados ya de esa marcha larga en torno a la tierra de Edom y se decepcionaron y se desanimaron. Ese es el escenario. Y vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta de ellos, en su condición de desaliento y desánimo, comienzan a quejarse y a murmurar. Y tenemos ante nosotros uno de los rasgos característicos del ser humano cuando las cosas no le salen cuando queremos. Lo que hacemos es que nos decepcionamos, nos quejamos, nos desanimamos y empezamos a buscar a quién echarle la culpa. Porque tiene que haber un culpable. Cuando nos sentimos mal, alguien tiene que tener la culpa. Y no es eso lo que nosotros hacemos usualmente en las circunstancias difíciles. Nos desanimamos, nos quejamos y terminamos murmurando. En apariencia, el pueblo de Dios se estaba quejando de Moisés, pero realmente se estaban quejando y atacando a Dios. Y por eso es que podemos ver en el verso 5 la queja. Ahora, definitivamente, cada vez que el desánimo entra a nosotros y se une con la queja, lo que se produce es un combo agrandado. El desánimo y la queja producen un combo agrandado porque de momento nada es bueno. Todo es negativo. Y comenzaron ellos a hablar negativamente de lo que Dios había hecho en el camino. Primero dijeron, si ustedes leen ahí, que no había ni pan ni agua. Después tuvieron que rectificar. Bueno, sí hay pan, pero ese pan tan liviano. Y terminaron expresando incredulidad y desconfianza con respecto al plan de Dios para con ellos. Y esa fue la respuesta del pueblo de Dios ante ese escenario. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Y qué dice ahí? Que Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y yo estaba leyendo que dice que pudiera que le llamaran serpientes ardientes, posiblemente porque a lo mejor eran serpientes rojizas que parecían fuego, o
que la mordedura de la serpiente, el veneno, producía tal ardor que era como si te estuvieran quemando, y muy posiblemente era la segunda. Muy posiblemente era esa. Y esa fue la respuesta de Dios ante la respuesta del pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte. Ese fue el resultado. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos o esperamos, nuestra tendencia natural es mirar hacia afuera, buscando responsables o culpables de nuestra situación. Y casi nunca miramos hacia adentro para preguntarnos cuál es nuestra participación y por ende nuestra responsabilidad en este asunto. Y cuando analizamos esto en el pueblo de Israel, la realidad es que a pesar del cansancio de tantos años vagar por el desierto y a pesar del deseo enorme que ellos tenían de entrar y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, la realidad era que los únicos responsables de que esa tierra todavía no estuviera en poder de ellos eran ellos mismos. Así es. Y se olvidaron que fue la queja la causa principal de que la previa generación no hubiera tomado posesión de lo que ya Dios les había prometido a ellos. Pero como es mucho más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro, ellos cogieron y enfilaron sus cañones en contra de Moisés. Precisamente el caudillo que Dios utilizó para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Precisamente el hombre que Dios utilizó para hacer esos portentosos milagros, donde utilizó 10 plagas para que el faraón los dejara ir. El hombre que Dios utilizó para abrir el mar rojo para que ellos pudieran pasar en seco. El mismo hombre que Dios utilizó para sacarle agua de la peña cuando tenían sed. Y es que otras de las consecuencias de permitir que el desánimo y la queja se apoderen de nosotros cuando las cosas se ponen difíciles es que nos da amnesia. Y de momento se nos olvida todas aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y nos quedamos estacionados en la incomodidad y en la negatividad del momento. Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y lo que Dios ha tenido que hacer para sacarnos de donde estábamos. ¿No les suena familiar eso? ¿Acaso no hemos visto eso suceder? ¿No sucede eso en la iglesia hoy día también? No se hacen las preguntas, ¿por qué no se están haciendo las cosas de esta manera? ¿Por qué no se están haciendo las cosas de la otra manera? No hay personas que se preguntan, ¿por qué es que los hermanitos se van? ¿O por qué todavía no tenemos pastor? Alguien no está haciendo su trabajo. Porque es tan fácil mirar hacia afuera y quejarse y echarle la culpa. Es tan sencillo. Cuando lo que debiéramos estarnos preguntando es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en este momento? ¿Cuál es mi rol en este tiempo? ¿Cómo puedo yo ser parte de la solución? Señor, ¿cuál es mi responsabilidad en este asunto? Esas son las cosas que nosotros debiéramos estarnos preguntando cuando las cosas se ponen difíciles. De hecho, ahora con el COVID-19 a nivel mundial vuelve a pasar lo mismo.
Porque se le ha echado la culpa a los chinos. Se le echó la culpa a los murciélagos. Se le está echando la culpa a la inacción de los gobernantes. Se le está echando la culpa a Bill Gates, a los Illuminatis, a todo el mundo. No encontramos a quién más echarle la culpa. Pero ¿sabe una cosa? A eso no es que Dios, a lo que Dios nos ha llamado. No es estar buscando a quién echarle la culpa. Porque eso fue lo que trató de hacer el pueblo de Israel y no le funcionó. Y si eso está escrito en la Biblia, es para que nosotros aprendamos. Por eso es que la Biblia no pasa de moda, porque Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sigue siendo gente, seguimos siendo gente y seguimos cojeando de las mismas faltas. Nadie me puede decir, mira, si yo hubiera sido Adán, yo lo hubiera hecho mejor. Si Eva me hubiera traído una fruta y le hubiera dicho, mira, recógete. No. Hubiéramos hecho lo mismito, le hubiéramos dado la mordida también. Y ninguna mujer tampoco puede decir, no, a mí ninguna serpiente me iba a coger tampoco. Hubiéramos hecho lo mismo, porque eso representa lo que es la fragilidad humana, punto. Y con esto tenemos el primer acto del mensaje. Ahora vamos para el segundo acto del mensaje. Donde vamos a ver un escenario, una respuesta del protagonista, una respuesta de Dios y un resultado diferente. Pero cuando yo estaba buscando esto, yo decía, Dios mío, en la Biblia habrá algo que se asemeje a una cuarentena como lo que estamos pasando. Alguien que haya pasado una cuarentena en la Biblia, qué sé yo, que haya estado bastante limitado en su movimiento. Que no haya podido ir a restaurantes, a qué sé yo. Y hay un personaje que yo soy fanático de ese personaje, que es José. Y yo creo que lo que pasó José cualifica como una cuarentena. Porque cuando tú eres esclavo y después te meten preso por un montón de años, yo creo que eso cualifica como una cuarentena. Así que vamos a ir a Génesis 39. Versos 19 y 23. Génesis 39, versículos 19 al 23. Y vamos a ver un ejemplo de alguien que pasó más o menos una cuarentena. A ver cómo reaccionó. Y dice así: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero vamos a establecer el escenario. Pues el escenario es que tenemos a José siendo muchacho, que era el querendón de la casa, con un bonche de hermanos ahí que eran medios cabezones, mayores que él. Y José, de golpe y porrazo, se encuentra que lo venden como esclavo. Primero no sabían si lo iban a matar. Decidieron venderlo como esclavo. Y después, como si fuera poco, termina preso en la cárcel por un crimen que no cometió. Y entró siendo muchacho y se le fue su adolescencia ahí. Se le fue ahí su adolescencia.
Pero ¿cuál fue la diferencia entre la respuesta de José cuando las cosas no salen como tú las esperas versus la diferencia de la respuesta de Israel cuando simplemente estaban pompeados y como la cosa no salió exactamente en el detallito como ellos lo querían, se empezaron a quejar? La actitud. Porque José creyó que aún en la más oscura celda Dios estaba presente con él. Y entendió que por ende, aún en la oscuridad de esa celda, él tenía que mantenerse fiel. Lo otro, él no perdió el tiempo en la conmiseración ni en la pena. No perdió el tiempo quejándose y aceptó su realidad. No perdió el tiempo pensando que los tiempos pasados eran mejores. Y aún en esa cuarentena, que eso es mucho peor que una cuarentena, que dice aquí que estuvo dispuesto a servir. Y estuvo dispuesto a asumir responsabilidad por otros. Y decidió honrar a Dios y brillar en medio de la situación actual. Así que cualquier similitud no es pura coincidencia, ¿verdad? Y Dios nos está llamando a que nosotros escojamos cómo queremos responder. O lloramos, porque no podemos hacer todas las cositas que hacíamos antes, o nos quitamos los pantalones cortos y nos ponemos los pantalones largos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante esa actitud? Lo dice claramente. Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos de los demás. Y si queremos que Dios extienda su misericordia sobre nosotros y que nos ponga en gracia, tenemos que comenzar por aquí, por donde José comenzó. No esperando que la situación cambie, sino brillando en medio de la situación. ¿Y cuál es el resultado? El resultado fue lo siguiente. Anteriormente, ante la queja, el resultado fue muerte. Pues les voy a decir los resultados. Entró siendo joven, pero salió siendo un hombre. Entró como un preso, como un esclavo, y salió como gobernador de Egipto. ¿Y qué había pasado en ese proceso de cuarentena? Había madurado. Tuvo experiencias y vivencias nuevas. Salió con una nueva visión y con una misión firme. Y para terminar, con una fe inquebrantable. Hoy día estamos hartos de las mascarillas. Las orejas nos piden un descanso. Y yo no sé cómo es esto, que no importa cómo tú te lo acomodes, como que siempre te jala más de un lado que de otro. Y ya yo sé lo que siente un caballo cuando le jalan las bridas de un lado. Y al igual que José, lo que debemos tener por cierto es que en medio de la cuarentena Dios no ha dejado de estar presente. Y te voy a decir más, en medio de la cuarentena Dios quiere tratar contigo. En medio de la cuarentena Dios quiere mostrarte su plan y su propósito contigo, porque Él tiene planes contigo que no se detienen por la cuarentena. Y te voy a decir más, Dios quiere usarte como instrumento para bendecir a otros. Y este momento es un momento histórico demasiado importante para salir igual que como entramos. No puede ser.
Y si en algún momento nos sentimos agobiados, si en algún momento sentimos, Señor, no puedo, entonces tenemos Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Y no es que te voy a sacar de la cuarentena, no es que te voy a hacer la vida cómoda, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que necesitamos, tener revelación del cielo. No es que las cosas se pongan, que el aire acondicionado lo pongan más frío, no es eso. Es tener visión del cielo. De hecho, le voy a decir, yo sé que nos asustamos cuando nos dicen, no, que si esto dura 1 año, que si dura 2 años, que yo, Dios mío, pero le voy a decir, la actual pandemia no tiene comparación con las más grandes olas epidémicas sucedidas a lo largo de la historia. La peste negra o la muerte negra que afectó a Europa, Asia y África a mediados del siglo XIV es la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad. Esa pandemia ocasionó la muerte de 1/3 de la población de Europa, Asia y África. 1/3 de la población. Es como si en Puerto Rico la población de 3 millones, como si muriera 1 millón de habitantes. Y hubo localidades donde, pueblitos y villas, donde la muerte fue más de un 60%. Pero sucedió algo. Que no obstante, y otra cosa, que el pico de la pandemia fue del 1347 al 1353, su pico 6 años, sin contar las oleadas. Ciertamente la gente llegó a pensar que era el fin apocalíptico. Y eso se constituye la peor tragedia demográfica de la historia. Porque se calcula que ese 1/3 de la población ascendió a 200 millones de muertes. Pero algo sucedió. Que una vez terminó la pandemia, ocurre lo inesperado. Se inicia una renovación intelectual sin precedente en Europa y una expansión económica y social que dio cierre a la Edad Media y dio paso al Renacimiento. Alguien dijo los otros días, mira, yo creo que sería bueno después de esto, después que esto pase, hacer unas camisetas que digan, yo sobreviví al COVID-19. Pero el problema es que como pueblo de Dios, Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú sobrevivas el COVID-19. Digo, no me malinterpreten, no es que te muera, no es que te muera. Pero no es que lo sobreviva. Si nosotros fuéramos a escribir algo en la camiseta, Dios lo que quiere que tú escribas es, yo crecí espiritualmente durante el COVID-19. Yo maduré durante el COVID-19. Mi carácter fue formado durante el COVID-19. Dios me habló durante el COVID-19. Dios me mostró su propósito durante el COVID-19. Fui de bendición a otros durante el COVID-19. Yo vi la gloria de Dios durante el COVID-19. Y ahora es tu decisión. Tú decides cómo vas a pasar y a salir de este proceso. Si te vas a unir al coro de quejas, anhelando los tiempos pasados o buscando culpables, o si vas a hacer como dice Hebreos 12:2, mantenerte firme, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O si vamos a mantener nuestra mirada fija en la promesa, que
que aparece en Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es nuestro reto. No podemos salir como entramos a esto. Tiene que haber un cambio, una transformación, porque Dios sigue estando presente, Dios sigue obrando, Dios sigue vivo, Él no se ha muerto. Y en este momento, no sé si hay alguien que no conoce a Jesús, alguien que nunca ha tomado decisión, pero si tú quieres ser de esas personas que salen de esto con una visión de cielo y con una gracia y una gloria sobre su vida especial, esta es una mañana perfecta para rendir tu corazón a Él. Y si Dios ha hablado a tu corazón y tú sientes que Dios te está retando a algo más que meramente sobrevivir esta pandemia, yo te invito a que te pongas de pie. Y te invito a que aceptes el reto. Porque hay bendición de parte de Dios. Hay presencia de parte de Dios. Y Dios está buscando valientes que en medio de la dificultad digan: yo creo, yo sé a quién he creído. Y yo sé que mi Redentor vive. Y vamos a hacer esta oración. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de milagro, eres Dios de portento, Señor. Pero también eres un Dios, Padre Santo, que nos retas. Eres un Dios, Padre amado, que quiere formarnos desde adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y tú no quieres formar nenes lindos, endebles. Quieres formar hombres y mujeres con carácter firme, Padre Santo, con integridad de corazón, Padre amado. Personas, Señor, que podamos, Señor, vivir este evangelio y una vida cristocéntrica que te honre, Padre amado, y que hable de ti, Padre Santo, a este mundo. Personas, Padre Santo, que estemos dispuestos a ser faro en medio de la oscuridad, sal de la tierra. Padre amado, te pedimos, Señor, que tú mires cada corazón en esta mañana, cada persona que ha venido aquí con alguna necesidad, Padre amado, con algún peso en su corazón. Padre, que tú fortalezcas, Padre, esas rodillas débiles, Padre amado. Que tú levantes esos brazos caídos, Padre, y esos corazones desfallecidos, Padre Santo, reciban aliento, Padre. Porque el desánimo, Padre Santo, no puede llegar a nuestra vida, Padre. No podemos dejar que la decepción y la queja se apoderen de nosotros, porque si no nos va a morder la amargura, Padre Santo. Nos va a morder, Padre Santo, el desánimo y no queremos, Señor. Padre, te pedimos, Padre, que tú nos sostengas con tu Espíritu Santo, Padre amado. Y que cuando salgamos de aquí, Padre, salgamos con una determinación, Padre, de no solamente sobrevivir esto, Señor, sino de crecer, Padre Santo, en alturas espirituales, Señor. Y que podamos testificar que vimos tu rostro, Padre Santo, en medio, Padre, de esta pandemia. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el dulce, santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios.